Si te vas a presentar al examen escrito de conducir en Maryland, este video es para ti. A continuación, te mostraremos 60 preguntas reales que te serán de ayuda para conseguir tu licencia de conducir en el estado de Maryland. Recuerda que en el examen real, te harán 25 preguntas y tú deberás responder correctamente al menos 22. Sin más preámbulos, comenzamos con la primera pregunta. Estás conduciendo por la autopista. El vehículo que circula delante de usted es un camión grande. Usted debe conducir. A. No más de un coche por detrás del camión para que el conductor pueda verle. B. Cerca del camión cuando hace mal tiempo porque el conductor puede ver más adelante. C. Más atrás del camión de lo que lo haría con un vehículo de pasajeros. C. Más atrás del camión de lo que lo haría con un vehículo de pasajeros. ¿Cuál de estas es la manera correcta de cambiar de carril? A. Revise los espejos, mire por encima del hombro y luego cambie de carril. B. Haga la señal direccional, revise los espejos y luego cambie de carril. C. Haga la señal direccional, revise los espejos y mire por encima del hombro antes de cambiar de carril. C. Haga la señal direccional, revise los espejos y mire por encima del hombro antes de cambiar de carril. Esta señal de tráfico indica que A. Los autobuses y vehículos compartidos no pueden circular por el carril restringido. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. C. Los vehículos no pueden seguir recto y deben girar a la derecha o a la izquierda. B. Un carril está reservado para ciertos fines o vehículos. Está conduciendo y hay vehículos que circulan en sentido contrario a su izquierda y una fila de vehículos aparcados a su derecha. Debe circular. A. En una trayectoria intermedia entre los vehículos que vienen en sentido contrario y los estacionados. B. Más cerca de los vehículos que vienen en sentido contrario que de los estacionados. C. Más cerca de los vehículos estacionados que de los que vienen en sentido contrario. A. En una trayectoria intermedia entre los vehículos que vienen en sentido contrario y los estacionados. ¿De qué tres factores depende tu nivel de alcohol en sangre? A. Tu peso. El tipo de bebida que consumes. Tu estado físico. B. Tu peso. La cantidad de alcohol que consumes. El tiempo transcurrido entre cada bebida. C. Tu altura. La cantidad de alcohol que consumes. El tipo de bebida que consumes. B. Tu peso. La cantidad de alcohol que consumes. El tiempo transcurrido entre cada bebida. Esta señal blanca significa que los conductores A. Deben esperar la luz verde fija antes de girar a la izquierda. B. Pueden girar a la izquierda solo con una flecha verde. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. C. Pueden girar a la izquierda con una luz verde cuando sea seguro hacerlo. Una señal de tráfico roja significa A. Stop. B. Paso a nivel. C. Aviso de obras. A. Stop. Conducir por el lado trasero derecho de otro vehículo es A. Peligroso porque probablemente estés en uno de los puntos ciegos del conductor. B. Una buena forma de mantener un espacio libre en tu lado izquierdo. C. Una buena técnica de conducción defensiva para evitar los puntos ciegos de los conductores. A. Peligroso porque probablemente estés en uno de los puntos ciegos del conductor. Esta señal significa A. La carretera hará una curva a la derecha. B. No se permiten giros a la izquierda en la intersección. C. No gire a la derecha. A. La carretera hará una curva a la derecha.
Al girar a la izquierda desde una carretera de sentido único a otra de sentido único, si la carretera a la que se accede tiene dos carriles, A. Debe girar a su carril izquierdo. B. Debe girar a su carril derecho. C. No puede girar a la izquierda. A. Debe girar a su carril izquierdo. Cuando aparezca una señal de carretera cortada, los conductores deben A. Buscar un desvío u otra ruta. B. Hacer un giro en U. C. Detenerse por completo y esperar a que el semáforo se ponga en verde. A. Buscar un desvío u otra ruta. ¿Qué indica esta señal? A. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera lateral. B. Cruce de ferrocarril de baja altura. C. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera transversal. A. Cruce paralelo de ferrocarril, carretera lateral. Un agente del orden público detecta que uno de sus pasajeros no lleva puesto el cinturón de seguridad y le emite una multa. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. Su pasajero recibirá una multa, independientemente de su edad. B. Tanto usted como su pasajero recibirán una multa. C. Puede recibir la multa si el pasajero es menor de 16 años. C. Puede recibir la multa si el pasajero es menor de 16 años. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los demás conductores es cierta? A. Los conductores siempre obedecen las señales de tráfico. B. Los conductores que utilizan los intermitentes siempre giran en la dirección indicada. C. Nunca des por sentado que los demás conductores te cederán el paso. C. Nunca des por sentado que los demás conductores te cederán el paso. ¿Qué indica esta señal de tránsito? A. Los vehículos que entran en un carril de giro a la derecha pueden encontrarse con ciclistas que circulan en línea recta y deben cederles el paso. B. Los conductores tienen preferencia de paso sobre los ciclistas que giran a la izquierda. C. Los vehículos que circulan en línea recta deben ceder el paso a los ciclistas que entran en un carril de giro a la derecha. A. Los vehículos que entran en un carril de giro a la derecha pueden encontrarse con ciclistas que circulan en línea recta y deben cederles el paso. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta sobre el cambio de carril? A. Mire por encima del hombro derecho para cambiar de carril a la derecha y por encima del hombro izquierdo para cambiar de carril a la izquierda. B. Los vehículos con dos retrovisores exteriores no tienen persianas. C. Solo es necesario girar y mirar por encima del hombro derecho para cambiar de carril a la derecha o a la izquierda. A. Mire por encima del hombro derecho para cambiar de carril a la derecha y por encima del hombro izquierdo para cambiar de carril a la izquierda. Los rectángulos verticales indican a los conductores. A. Que no está permitido. B. La dirección en la que deben viajar. C. La ley. C. La ley. Esta señal blanca significa no rebasar. A. No rebasar a menos que sea seguro hacerlo. B. Otros vehículos por ningún motivo. C. Hasta después de pasar la señal. B. Otros vehículos por ningún motivo. ¿Qué puedes hacer para evitar los derrapes sobre nieve y hielo? A. Frena a tiempo y con suavidad. B. Dejar que las ruedas sigan girando. C. Todo lo anterior. C. Todo lo anterior. Si tiene problemas para ver otros vehículos debido al polvo o el humo que hay en la carretera, debe conducir más despacio y encender. A. Las luces intermitentes de emergencia. B. Las luces de estacionamiento. C. Las luces delanteras. C. Las luces delanteras.
Esta señal significa: A. Zona de no adelantar más adelante. B. Puente estrecho más adelante. Reduzca la velocidad y conduzca con precaución. C. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. C. No entre si su vehículo supera la altura indicada en la señal. Después de aparcar en paralelo, ¿puede abrir la puerta del lado de la carretera de su vehículo? A. Sí, siempre. B. No, nunca. C. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas y el resto del tráfico. C. Sí, pero solo si no interfiere con los ciclistas y el resto del tráfico. ¿Qué significa una luz roja intermitente? A. Los conductores pueden avanzar con precaución. B. Lo mismo que una señal de stop. C. No se puede girar en rojo. B. Lo mismo que una señal de stop. Esta señal significa: A. Carretera con curvas. Conduzca con precaución. B. Advertencia: conductores ebrios. C. La carretera puede estar resbaladiza si está mojada. Conduzca despacio. C. La carretera puede estar resbaladiza si está mojada. Conduzca despacio. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta sobre las zonas de trabajo? A. Reduzca la velocidad solo si cree que hay trabajadores presentes. B. Debe disminuir la velocidad en la zona de conos. C. Las multas son las mismas para las infracciones cometidas en las zonas de trabajo. B. Debe disminuir la velocidad en la zona de conos. Un camión grande va delante de usted y gira a la derecha hacia una calle con 2 carriles por sentido. El camión A. Podría tener que abrirse mucho para completar el giro a la derecha. B. Podría completar el giro en cualquiera de los 2 carriles. C. Debe permanecer en el carril derecho en todo momento al girar. A. Podría tener que abrirse mucho para completar el giro a la derecha. Esta señal significa: A. Hay una zona de obras más adelante. Preste atención a los trabajadores. B. Zona comercial cercana. Preste atención a los comerciantes. C. El conductor está cerca de una escuela y debe tener cuidado con los niños. C. El conductor está cerca de una escuela y debe tener cuidado con los niños. La señal de tráfico más lento, manténgase a la derecha, se utiliza: A. En la mayoría de las intersecciones. B. En zonas escolares. C. En carreteras de varios carriles. C. En carreteras de varios carriles. Conduce por el carril más a la derecha de una autopista de 4 carriles y observa líneas blancas discontinuas y gruesas a la izquierda. Usted está conduciendo por: A. Un carril especial para vehículos lentos. B. Un carril de salida. C. El carril para vehículos compartidos y debe incorporarse al siguiente carril. B. Un carril de salida. Cuando vea esta señal: A. Deténgase siempre en el próximo cruce ferroviario. B. Se acerca a un cruce ferroviario. Prepárese para detenerse. C. Deténgase y espere la señal antes de cruzar las vías del tren. B. Se acerca a un cruce ferroviario. Prepárese para detenerse. Quiere girar a la derecha en la esquina. Un peatón con un perro guía está en la esquina preparado para cruzar la calle delante de usted. Antes de girar a la derecha, debes: A. Esperar a que la persona cruce la calle. B. Apagar el motor hasta que la persona cruce la calle. C. Indicarle al peatón cuando debe cruzar la calle.
Esperar a que la persona cruce la calle. Las carreteras suelen estar más resbaladizas. A. Después de una lluvia prolongada. B. Durante una fuerte tormenta en pleno verano. C. Cuando empieza a llover después de un periodo de sequía. C. Cuando empieza a llover después de un periodo de sequía. A. La autopista dividida por la que circulan los conductores termina más adelante. B. Un camino cruza la carretera principal más adelante. C. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. C. Los conductores se acercan a un punto donde otro carril se une al que circulan. ¿Cuál es el mejor consejo para conducir con niebla? A. Encienda los limpiaparabrisas. B. No conduzca. Considere posponer su viaje hasta que la niebla desaparezca. C. Conduzca despacio. B. No conduzca. Considere posponer su viaje hasta que la niebla desaparezca. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el ABS no es cierta? A. Mejora la capacidad de dirección. B. Ayuda a aumentar la distancia de frenado. C. Mejora la estabilidad del vehículo. B. Ayuda a aumentar la distancia de frenado. Esta señal indica: A. Zona de no adelantar. B. Ceda el paso. C. Vehículo lento. C. Vehículo lento. ¿Qué debes hacer si se te revienta un neumático? A. Sujete con fuerza el volante y frene inmediatamente para evitar el riesgo de derrape. B. Salga inmediatamente de la carretera. C. Sujete con fuerza el volante y levante lentamente el pie del acelerador. C. Sujete con fuerza el volante y levante lentamente el pie del acelerador. Al acercarse a una intersección entre carretera y ferrocarril, la primera señal que ven los conductores suele ser: A. Una señal de alto. B. Una señal redonda RXR sobre fondo amarillo. C. Una señal de ceda el paso. B. Una señal redonda RXR sobre fondo amarillo. Esta señal significa: A. Curva cerrada más adelante. B. Giro brusco a la derecha más adelante. C. Advertencia: giro en U más adelante. A. Curva cerrada más adelante. Para girar a la izquierda desde una calle de sentido único con varios carriles hacia una calle de doble sentido, inicie el giro en: A. Cualquier carril. B. El carril más próximo al bordillo derecho. C. El carril del extremo izquierdo. C. El carril del extremo izquierdo. Si el carril de entrada es demasiado corto para permitir la aceleración a la velocidad de la autopista, debe: A. Detenerse y esperar un espacio amplio en el tráfico. B. Ingresar a la autopista y acelerar rápidamente. C. Reducir la velocidad a 15 millas por hora o menos e integrarse al tráfico. A. Detenerse y esperar un espacio amplio en el tráfico. Esta señal advierte a los conductores de: A. Un punto bajo en la carretera. B. Poca distancia al suelo. C. Un puente estrecho más adelante. C. Un puente estrecho más adelante. Una acera pintada de blanco significa: A. Zona de carga solo para pasajeros o correo. B. Zona de carga solo para carga. C. Zona de carga para carga o pasajeros. A. Zona de carga solo para pasajeros o correo.
Es una buena costumbre señalizar continuamente durante los últimos 30 metros antes de girar en una intersección. A menos que su giro esté protegido por una flecha verde. B. Incluso si no ve otros vehículos alrededor. C. A menos que esté en un carril de giro designado. B. Incluso si no ve otros vehículos alrededor. Al ver esta señal, los conductores deben A. Ceder el paso a los camiones que vienen de la colina por la derecha. B. Estar listos para cambiar a una marcha más baja. C. Estar listos para frenar bruscamente y detenerse. B. Estar listos para cambiar a una marcha más baja. ¿Qué es el símbolo de vehículo lento? A. Un triángulo naranja reflectante. B. Un triángulo blanco reflectante. C. Un rombo amarillo reflectante. A. Un triángulo naranja reflectante. Se encuentra en un semáforo en rojo. El semáforo se pone en verde, pero todavía hay otros vehículos en la intersección. Debe A. Esperar a que los vehículos pasen la intersección antes de entrar. B. Entrar a la intersección y esperar a que el tráfico se despeje. C. Avanzar solo si puede sortear a los demás vehículos con seguridad. A. Esperar a que los vehículos pasen la intersección antes de entrar. Esta señal significa A. No adelantar. B. No entrar. C. Sentido contrario. B. No entrar. Cuando se acerque a un paso de peatones en el que haya un peatón ciego esperando para cruzar, debe detenerse. A. En el paso de peatones y esperar a que el peatón cruce la calle. B. A más de 1,5 metros del paso de peatones para que el peatón no se distraiga con el sonido del motor. C. En el paso de peatones y luego indicar al peatón cuando debe cruzar la calle. A. En el paso de peatones y esperar a que el peatón cruce la calle. La diferencia entre los semáforos con flechas rojas y los que tienen luces rojas fijas es: A. Las flechas rojas solo se utilizan en los carriles de acceso limitado. B. Las flechas rojas solo se utilizan para detener a los vehículos que giran a la izquierda. C. Los conductores no pueden girar en una flecha roja, aunque se detengan primero. C. Los conductores no pueden girar en una flecha roja, aunque se detengan primero. ¿Qué indica esta señal? A. Carretera sinuosa más adelante. Conduzca con precaución. B. Pronto se encontrará en una carretera de doble sentido de circulación. C. La autopista está dividida en 2 vías de sentido único. B. Pronto se encontrará en una carretera de doble sentido de circulación. A 35 millas por hora, se tarda unos 10 en reaccionar y detener completamente el vehículo. A. 150. B. 500. C. 210. C. 210. Dos conjuntos de líneas amarillas, dobles y sólidas, separadas por 2 o más pies. A. Deben tratarse como un carril de tráfico separado. B. Pueden cruzarse para entrar o salir de una entrada privada. C. No pueden cruzarse por ningún motivo. C. No pueden cruzarse por ningún motivo. Esta señal significa: A. El tráfico lento debe salir por la derecha. B. Debe reducir la velocidad y moverse al carril derecho. C. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico. C. Manténgase en el carril derecho si conduce más lento que el resto del tráfico. Es muy importante mirar hacia atrás antes de
A. Reducir la velocidad. B. Cambiar de carril. C. Todas las anteriores. C. Todas las anteriores. Mientras esté dentro de una glorieta, debe A. Usar el intermitente izquierdo si está en posición de salir ahora. B. Permanecer en su carril hasta que esté listo para salir. C. Cambiar de carril antes de verificar si hay vehículos detrás de usted. B. Permanecer en su carril hasta que esté listo para salir. La señal de ceda el paso significa A. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. B. Adelante. El semáforo pronto estará en rojo. C. Deténgase si puede. A. Si el camino está despejado, puede avanzar lentamente sin detenerse. Su coche se detiene en las vías en un cruce ferroviario y es inminente una colisión con un tren. Después de salir del coche con sus pasajeros, debe A. Correr hacia el tren, pero mantenerse fuera de las vías. B. Cruzar las vías. C. Hacer la señal de parada al tren. A. Correr hacia el tren, pero mantenerse fuera de las vías. Señales verdes y blancas. A. Se utilizan principalmente en intersecciones y entradas de vehículos. B. Informan sobre direcciones y distancias. C. Advierten a los conductores sobre condiciones inesperadas de la carretera. B. Informan sobre direcciones y distancias. Esta señal indica a los conductores que A. La calle o carretera de sentido único que tienen delante se acaba. B. Deben cambiar de carril inmediatamente. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda. C. Deben girar a la derecha o a la izquierda.